Aleluya. Gloria a Dios, gloria al Señor Jesús y a nuestros padres celestiales que siempre nos lleva de gloria en gloria y de victoria en victoria. Amén. Gloria a Dios. La oración es una de las cosas más importantes en la vida de un creyente. La palabra de Dios nos lleva a que oremos siempre, que siempre estemos orando. Amén. Nuestro Señor Jesús siempre oró, y nosotros tenemos que seguir su ejemplo. Amén. En la oración nos comunicamos con nuestro Padre Celestial y nuestro Señor Jesucristo. La oración no es solo cuando estemos en necesidad que vamos a orar. La oración tiene que ser continua, porque una continua comunicación con nuestro Señor Jesús y nuestro Padre Celestial. Así como la palabra de Dios nos dice que meditemos en su palabra día y noche, mismo tenemos que orar frecuentemente. Amén. Gloria a Dios. De la oración, no olvides la oración. Siempre esté orando, porque cuando está orando está en comunicación con el Padre. Amén. Es importante, hermanos y hermanas y amigos, la oración, y no podemos olvidar la oración, así como comemos. No lo podemos olvidar de que tenemos que orar. Amén. Siempre. En todo lugar. Amén. Pero también tenemos que apartar tiempo a sola para orar. Jesús lo hizo. Él es nuestro ejemplo. Podemos orar en todo tiempo, en todo lugar. Podemos orar en grupo o con otra persona. Pero es importante que tomemos un tiempo a sola, apartarnos de toda distracción y orar para mantener la comunicación privada con nuestro Señor, esa conversación privada. Amén. Con Él. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces la oración es importante. No olvide la oración. Entonces, ¿dónde vamos por ver ejemplo? A la palabra de Dios, a la Santa Biblia. Y vemos el ejemplo que nos dejó nuestro Señor Jesús. Y en Lucas, comencemos en Lucas, en el capítulo 5, en el versículo 16, vemos que Jesús siempre que él había estado ocupado, sanando, haciendo muchas cosas, se apartaba a orar. Y así él le enseñó a sus discípulos. Amén. Entonces en Lucas vemos el sanó a un leproso y después vino, antes de tomar una decisión tan importante como era escoger a sus discípulos. Y nos dice aquí la palabra en San Lucas, capítulo 5, en el versículo 16. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Amén. Gloria a Dios. Entonces, él sanó, la gente lo seguía, la multitud lo seguía y no se quedaba ahí para recibir aplausos como hacen ahora los ministros, ¿cierto? Llamando la atención para ellos, queriéndose robar la gloria, o para que los hombres den gloria. Jesús se apartaba a orar, se apartaba para tener esa comunión privada con su Padre, con nuestro Padre Celestial. Acuérdense que Jesús era un hombre muy ocupado. La multitud no se podía esconder, no podía descansar porque la multitud siempre lo estaba siguiendo. Él se apartaba a orar. Como nos dice aquí, mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Después de haber hecho todo eso, después de haber sanado, todo el mundo se apartó y oró. Amén. Y pasemos a Lucas 6:12. Acá también sucedió después de una sanación del hombre con la mano seca y las lesiones, iba a elegir a sus discípulos que le iba a llamar apóstoles. Se acuerda que él seguía muchas personas y tenía muchos discípulos, pero en este momento él iba a coger los 12 que él llamó apóstoles. Amén. Entonces es una decisión importante. Amén. Muchas personas, muchos creyentes toman decisiones importantes sin siquiera consultar con Dios, ni siquiera orar. Es importante la oración para toda ocasión. Miremos el ejemplo de nuestro Señor Jesús. Amén. Siempre hay que tomar un tiempo a solas para orar. Amén.
hay que hacerlo. Todos tienen tiempo. Hay personas muy ocupadas, yo lo sé, que tienen muchos trabajos, muchas cosas que hacer, gente muy importante. Pero hay tiempo. Todos tenemos un momento que podemos sacarlo privadamente para orar. Todos. Amén. Yo sé que estamos viviendo un momento muy ocupado y más ahora con las comunicaciones que son tan fáciles. Los teléfonos suenan a todo el tiempo. Pero apágalo un momento ese teléfono. Si no lo puedes hacer en el día, apagar tu teléfono porque depende de tu trabajo, lo que haces de eso. Levántate bien en la madrugada a orar. Pero toma ese tiempo privado para la oración. Amén. Aleluya. Entonces estamos en Lucas capítulo 6, versículo 12. Aleluya. Recuerda, Jesús era un hombre bien ocupado. Él siempre estaba ocupado, andaba sanando, la gente lo seguía, la multitud lo seguía. Aquí en este capítulo ha sanado un hombre y la multitud lo seguía a él. Pero venía otra decisión que él tenía que tomar bien seria, bien importante, de nombrar a los 12. ¿Ven? Nos dice aquí en Lucas capítulo 6, versículo 12, en aquel día, en aquellos días, él fue al monte a orar, ¿sí ve? Y pasó la noche orando a Dios. Amén. O sea, pasó la noche orando a Dios. Jesús, nuestro Señor, se apartó del monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Amén. Es nuestro ejemplo. Aleluya. Gloria a Dios. Y ya lo leímos en el capítulo 5, versículo 16, lo que dice, mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Mas se apartaba de todo el ruido, toda la demanda que le hacían a él. Se apartaba a orar, a comunicarse con el Padre. Ahí vemos el ejemplo que Jesús nos ha dejado. Amén. Entonces, nosotros como discípulos de Jesús tenemos que hacer lo mismo. Amén. Yo no sé cómo muchos ministros mantienen tan ocupados, muy ocupados. Y he escuchado a uno decir, no tengo ni tiempo para orar. ¿Cómo es eso? Usted tiene que sacar tiempo. Porque si no, las personas van a demandar mucho de ti. ¿Y qué le vas a dar? Si nosotros lo que le damos a las personas como los que somos ministros, que hemos sido llamados como ministros, es servir a las personas. Pero solo podemos ministrar a las personas si recibimos el Señor, si tenemos esa comunicación personal con el Señor. Amén. Y no podemos llegar por las demandas. Hay mucha demanda. Hay mucha necesidades. Pero lo más importante es qué está diciendo el Señor y cómo sabemos qué es lo que está diciendo el Señor en ese momento si estamos en comunicación con Él. Y eso hacía nuestro Señor Jesús. Voy a repetirle Lucas capítulo 6, versículo 12. En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y pasó la noche orando a Dios. Gloria al Señor. Ahí está tu ejemplo, hermano, hermana. Ahí está tu ejemplo. Jesús es nuestro ejemplo. Amén. Gloria a Dios. Mateo 26. Aleluya. Gloria al Señor. Dígame cuando se encuentra ahí en Mateo 26. Aleluya. Gloria al Señor. El Señor es bueno. La oración es nuestro alimento. Amén. Así como la palabra es nuestro alimento, la oración también es nuestro alimento. Amén. Estamos conectados con el Señor. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. En Mateo 26. Gloria al Señor. Estamos ahí todos. Esto fue cuando Jesús iba a ser traicionado allá en Getsemaní. Cuando Judas lo iba a traicionar. Cuando había algo muy importante para Jesús, esa decisión de ir completamente a la cruz, de pagar por el pecado de todo el mundo.
por nuestra salvación. Jesús tenía una decisión bien importante, de vida y muerte, no solo para él, sino para toda la humanidad. Vida eterna o muerte eterna o perdición eterna para la humanidad. No de él, pero para la humanidad. Y todo eso había recaído sobre sus hombros. Amén, esa es la voluntad del Padre. Amén. Pero sabemos que Jesús caminó aquí en la carne. Su espíritu era el espíritu divino. Pero él estaba vestido de esta carne que nosotros también estamos vestidos. Entonces sabemos que la carne siempre no quiere sufrir. La carne no quiere sacrificarse. La carne quiere hacer lo que es bueno, lo que se haga sentir bueno a la carne. Pero el espíritu siempre está dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Jesús en su espíritu, en lo que él era, en su naturaleza, está dispuesto a hacer la voluntad del Padre, porque él siempre dijo, yo hago la voluntad del Padre. Entonces él sabía que estaba aquí en la tierra para hacer la voluntad del Padre, pero la carne que llamamos, la carne quería otra cosa. Y nos dice aquí la palabra de Dios en Mateo 26, aleluya. Empecemos en el 36, amén. Gloria a Dios, Mateo 26, versículo 36. Gloria a Dios. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Si le digo, espérenme aquí, yo voy a orar. Espérenme. Aleluya, voy a hablar con el Padre, voy a conversar con el Padre. Va a tener una comunicación con el Padre. Espérenme aquí. Versículo 37. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste. ¿Sí? La alma. Su alma estaba triste. Y hasta la muerte, Quedaos aquí y vela conmigo. Le digo, quédate aquí y vela. Yo no le digo, duerma así, vela. No sabemos qué es velar. Te alerta. Amén. Le digo, vela. Una instrucción específica para los discípulos. En este caso, fue con los hijos de Zebedeo hoy. Y Pedro, que lo llevó más adelante con él. Le digo, vela, quédate aquí, vela. Amén. Y vela conmigo. ¿Sí ve? Quedaos aquí, vela conmigo. O sea, ahora, mientras yo oro allá, tú oras aquí. Eso es lo que estaba diciendo Jesús. Mientras yo estoy con muchas personas, le decimos, hermano, hermana, oremos por este. No. O vamos a orar. Nadie quiere orar. Jesús le dio en esta ocasión a Pedro y a los hijos de Zebedeo. Espérame aquí y velen conmigo. O sea, ponte de acuerdo conmigo en oración. Versículo 39. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Amén. Entonces vemos a Jesús, ya digo que su alma estaba angustiada. Era algo importante, sumamente importante, que iba a suceder y todo eso recaía sobre sus hombros, sobre su responsabilidad, la voluntad del Padre de redimir la humanidad. Amén. Y Jesús tenía que pasar por eso, pero él está orando. El espíritu está dispuesto, la carne no quería, todas sus emociones salieron a flote. Él sabía lo que iba a suceder, pero por eso él estaba orando y hablando con el Padre. Amén. Porque últimamente la voluntad del Padre es la que tiene que hacerse, sin importar lo que nos suceda a nosotros, sin importar lo que pensemos, lo que sintamos, es la voluntad del Padre últimamente que se tiene que hacer. Amén. Estamos en el versículo 39. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Sí? O sea, que está diciendo nuestro Señor Jesús, que no sea mi voluntad, pero tu voluntad sea hecha. Hermano, y eso es lo que tenemos que decir. Cuando conocemos la voluntad de Dios, hay que hacerla
sin importar si nos sentimos bien o no, o si creemos que vamos a sufrir, o creemos que vamos a perder algo, pero cuando ya conocemos la voluntad de Dios, esa es la que tiene que hacer. Aleluya. Sí, eso digo, esto está como difícil, la carne no quiere pasar por todo este sufrimiento y recibir todos esos pecados del mundo, pero que se haga tu voluntad, Padre. Por eso es importante la oración, hermano. En la oración nos fortalecemos. En la oración conocemos la voluntad del Padre. Aleluya. En la oración conversamos con nuestro Señor, con nuestro Padre Celestial y con Santo Espíritu. Versículo 40. Vino luego a su discípulo y lo halló durmiendo y dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo una hora. Y le dije, mira, le dije que velaran conmigo, pero ni una hora pudieron. Están durmiendo, ni una hora. Si es importante sacar un tiempo a sola, privado, para dedicarlo a la oración. Y como le dije antes, no solo esa oración debe ser cuando estamos necesitando algo. Esta oración es para comunicarlo con el Padre, así como meditamos en la palabra día y noche, también podemos orar todo el tiempo. Sí podemos orar todo el tiempo donde estemos. Pero hay que sacar un momento privado a sola para orar. Amén. Aquí Jesús reprendió a estos discípulos diciendo: ustedes no pudieron ni siquiera velar una hora conmigo. Aleluya. Versículo 41. Dice: vela y ora para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Amén. Si le está diciendo cómo era. El espíritu siempre está dispuesto. Es que el espíritu, el hombre nuevo, el hombre renovado, el espíritu de Dios en nosotros. Amén. El nuevo espíritu, el que el Señor revivió a través del nacimiento, del nuevo nacimiento, siempre está dispuesta a hacer la voluntad de Dios. Pero la carne es la que se intromete, la carne es que no quiere hacer la voluntad de Dios. Por eso la oración es importante. Y si a esa oración le incluimos ayuno, ayudamos a mantener la carne en su sitio de servidora del Espíritu, no que mande. Por eso el Señor lo reprendió. Dice: vele y ora para que no entres en tentación. Tentaciones siempre va a haber, hermano. Tentación de no hacer lo que es correcto. Tentación de acomodarse al mundo. Tentación de tenerle miedo al hombre. Tentación de negar a Jesús. Tentaciones va a haber siempre, pero si mantenemos en oración, esa tentación no nos va a hacer caer. Si nos mantenemos en oración, la carne no va a tomar decisión por nosotros. Amén. Vela y ora para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Bien. Aleluya. Ora, vela y ora. ¿Sí ve la importancia de la oración? El versículo 42 nos dice: otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puedes pasar de mí esta copa, sino que yo la beba, hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. Así tenemos que decir nosotros: Señor, haz tu voluntad. De pronto eso es difícil para nosotros, de pronto es incómodo, de pronto esto me va a hacer sufrir por un momento, pero que se haga tu voluntad. Versículo 43. Vino otra vez y lo halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Versículo 44. Y dejándolo se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Versículo 45. Entonces vino a sus discípulos y dijo: dormí ya y descansa. He aquí ha llegado la hora. Y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ve
se acerca el que me entrega. Amén. Entonces nuestro Maestro, nuestro Señor Jesús nos da ejemplo en oración, de tomar tiempo para orar, de orar a todo momento y de apartarnos en lugares privados. No estoy diciendo que vaya al monte, a la selva, pero en tu hogar. Te puedes levantar, si no, durante el día está muy ocupado, bien temprano en la madrugada, tarde en la noche, pero tienes que sacar tiempo para orar en privado, para comunicarte con tu Señor, con tu Padre Celestial. Es importante. Y más cuando vas a tomar, hay gente que toma decisiones que son súper importantes para la vida de ellos y ya corren según las emociones les indica, según la carne les indica, pero no oran. Hay que orar, hermano. No olvides la oración. No olvides la oración. La oración es primero. Aleluya. Mírenlo, nuestro Señor Jesús, Dios, en apariencia de hombre, nos dio ejemplo. Él siempre oró. Y sabemos que Él siempre mantenía en comunicación con el Padre. Él nunca estuvo separado del Padre, pero Él tomaba tiempo a sola para orar, se apartaba a lugares sola, que no hubiera ninguna distracción para orar. El único momento que Jesús se separó del Padre, o hubo una separación entre Jesús y el Padre, es cuando Él fue a la cruz. Que vemos que Él dijo, Señor, ¿por qué me abandonaste? ¿Por qué? Porque en ese momento Jesús recibió todo el pecado del mundo. Y el pecado que separa al hombre con Dios. Amén. Entonces, en ese momento que Él pagó por los pecados del mundo, hubo una separación, un momento. Por ese momento, porque Él tenía que pagar por nuestros pecados. Pero Jesús siempre estuvo en comunión con el Padre. Nunca antes hubo una separación entre Jesús y el Padre hasta ese momento. Pero así Él mantuvo esa comunicación con el Padre continua. Él también tomaba un momento para apartarse a solas y orar y hablar con el Padre. Amén. Ahí tenemos nuestro ejemplo. Aleluya. A Él tenemos que imitarlo, a nuestro Señor Jesús, hermano. Aleluya. ¿Quieren imitar una vida de oración? Vea la vida de Jesús. Una vida de oración. Amén. Y nos la dejo aquí como ejemplo a nosotros. Pasemos al libro de Hechos, al capítulo 6. Gloria al Señor. Jesús nos ha dado ejemplo a seguir. Hay que seguirlo. Aleluya. Hechos 6. Comenzamos en el versículo 1. Nos dice la palabra de Dios. Hechos 6. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a la mesa. Entonces cuando ellos dijeron esto, no estaban diciendo que servir a las viudas era algo que no era importante o algo que lo hiciera rebajar a ellos. No. Sino que Él lo explica. Aquí nos va a explicar por qué ellos tomaron esta decisión. Para que no crean que servir las mesas o que atender a otras cosas es algo que no es importante o que te rebaje de tu llamado. Pero aquí había una importancia de esto. Versículo 13. Busca pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quien encarguemos de este trabajo. ¿Sí? Hasta para servir la mesa las personas tienen que estar de buena reputación, llenos del Espíritu Santo. Amén. Si la iglesia siguiera este patrón, no tendríamos tanto problema en la iglesia. Si las personas que sirven en la iglesia con mujeres o lo que sea en la iglesia
fueran personas llenas del Espíritu Santo y buena reputación, no tendríamos tanto problema, amén, de buen testimonio, no teníamos tanto problema en la iglesia, pero no seguimos las cosas del Señor. ¿Sí? No han dado un ejemplo, no han dado un patrón cómo seguir las cosas, pero no seguimos. Y ahí vienen los problemas. Versículo 4 dice, y nosotros, mire, esta es la razón que ellos tuvieron que elegir a otros hermanos. Esta es la razón. ¿Ok? Esta es la razón. No era para ellos andar por ahí haciendo nada, haciendo pereza. Eso muchos creen que los ministros están haciendo pereza, aunque unos sí no están haciendo lo que tienen que hacer. Versículo 4. Y nosotros persistiremos en la oración y en el misterio de la palabra. ¿Sí? Nosotros, por esto, esta es la razón. Entonces, vemos de que, ¿cuál era el motivo que dejamos a otros hombres para que hagan este ministerio? Porque servir es el ministerio, ¿ok? Es un ministerio. Para que nosotros nos persistiremos en la oración, o sea que mantenerse siempre en oración, ¿ok? Y el ministerio de la palabra, o sea que estudiar, orar, ¿para qué? Para ministrarle a los hermanos, para escuchar de Dios y saber qué decir a los hermanos. Entonces este fue el motivo que ellos hicieron esto, ¿sí? Porque si tú eres llamado a ministrar la palabra de Dios, a enseñar la palabra de Dios, tienes que mantener en oración, tienes que persistir en la oración, porque entonces ¿qué vas a dar? ¿Cómo vas a saber qué es lo que está diciendo el Señor? En ese momento, para esa persona que le va a ministrar, tenés que estar en comunicación con el Padre, tenés que estar en comunicación con el Señor Jesús, tenés que tener comunicación con el Espíritu de Dios. ¿Cómo mantenemos esa comunicación? A través de la oración. ¿Okay? A través de la oración. Y estos apóstoles fueron sabios que decidieron esto. Dijeron, hermano, esto es lo que hay que hacer, hermano. Y los hermanos estuvieron de acuerdo. Dice, porque nosotros tenemos que dedicarlo a la oración persistente, o sea, a la continua oración y a enseñar. Amén. Aleluya. Y el ministerio de la palabra. Okay. Sí me dijo el Señor cuando me llamó, me dijo, quiero que te mantengas en oración constantemente. He sido criticado mucho por eso, por mantenerme en oración mucho. Ay, hermano, ¿usted qué cree? Se la pica. No. ¿Quién es usted? No. Soy siervo del Señor, soy ministro del Señor. Y como ministro del Señor tengo que mantener constante en la oración. No solo en la oración a todo tiempo, pero tengo que sacar tiempo privado para poder ministrar, para poder ministrar no solo en público a la multitud, pero individualmente a las personas. Que el Señor ponga en mi camino. O que el Señor envía a mí, tengo que tener palabra para ellos, palabra que venga del Señor, no palabra que venga de mi alma, pero de mi espíritu, que haya recibido el Señor para esa persona. Es importante, hermano, la oración. Hermanos y hermanas, la oración es importante, no la olvide. Entonces podemos ver aquí que los apóstoles pusieron primero la oración. ¿Y por qué primero la oración? Para poder ministrar la palabra. Amén. Entonces la oración primero para poder ministrar la palabra. Amén. Una vez escuché a un ministro diciendo que me dijo a mí personalmente, hermano, no tengo tiempo para orar. No tengo tiempo para estudiar. Antes que estar ministrando a las otras personas y no tengo tiempo. Yo sabía que ese era hombre ocupado porque mantenía haciendo esto y esto y esto. Pero muchas cosas que él se buscaba para ocuparse. Y lo que el Señor lo llamaba no estaba haciendo, que es orar persistentemente, orar constantemente para poder ministrar la palabra. Tenemos que ser obedientes en estas cosas. Aunque todo creyente tiene que orar. De la oración es para todo creyente, no solo para los ministros, para todos. Los hijos y las hijas de Dios. Orar sin cesar. Orar en todo tiempo y en todo lugar. Y tomar tiempo para orar privadamente. Fijarse con el Padre Celestial, con nuestro Señor Jesucristo, con el Espíritu de Dios divino.
Amén. Importante. Pasemos a Efesios, al capítulo 6. Aleluya. Gloria al Señor. Cristo te ama. Amén. Escucha sus consejos. Escucha su palabra. Guarda su palabra. Acuérdate el día, el que me ama guarda mi palabra. Efesios 6, versículo 18. Esté aquí en de la armadura. Se abre la armadura de Dios. Y una de las cosas que nos dice aquí en la armadura de Dios es la oración. Versículo 16, Efesios 6, versículo 18. Efesios 6, versículo 18. Orando en todo tiempo con toda oración. Escucha muy bien. ¿Está escuchando? Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Y velando en ellos con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. Entonces, orando en todo tiempo. En todo tiempo hay que orar. Todo el tiempo. O sea, con toda oración, con toda clase de oración y súplica en el Espíritu. Podemos orar en nuestra lengua, podemos orar en el Espíritu también. Amén. Aleluya. Sí, que a veces no sabemos qué orar o cómo orar, pero el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Amén. Y si hablando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. O sea, que hay que orar siempre, en todo lugar. Amén. Orar todo el tiempo. Todo el tiempo. Así como meditamos la palabra de día y noche, oramos todo el tiempo. No solo oramos por nosotros, por esto, pero hay que orar por los santos, por los hermanos y las hermanas. Amén. Aleluya. Mire, toda clase de oraciones, toda clase de oraciones. La oración, podemos decir, la oración es la línea de vida entre creyente y Cristo. Amén. Aleluya. Es como, podemos decir, es el lazo que nos une. Amén. Aleluya. O la comunicación directa entre nosotros y nuestro Señor Jesús, la oración. Amén. La línea directa, podemos decir también así, diga. O la línea de vida, conexión divina con nuestro Señor Jesús. La oración, la oración. Amén. Por eso nos dice que oremos en todo tiempo. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Romanos 12. Gloria al Señor. Romanos 12, versículo 12. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Ahí está. Constante en la oración. O sea, inmovible. Sin importar lo que pase, no pares de orar. Continúa orando, continúa en la oración, no desmaye, no descanse, siempre, en todo momento, en todo lugar, con todas clases de oraciones. Amén. Esta es la palabra de Dios, hermano. De los consejos de nuestro Señor con nosotros. Él nos ha dejado ejemplo a seguir y nos habla que oremos, que no olvidemos la oración, no la apartemos de la oración, que oremos todo tiempo, siempre, continuamente. Amén. Hay que orar. Iglesia de Cristo, hay que orar. Cuerpo de Cristo, hay que orar. Santos, hay que orar. Hermanos y hermanas, hay que orar. Queremos un movimiento de Dios en nuestras vidas, hay que orar. Queremos avivamiento, hay que orar. Queremos Dios moverse en nuestras vidas y a través de nuestras vidas, hay que orar. No paremos de orar. Amén. La gracia de Dios esté con ustedes. Amén. Para que oren.
Si habías abandonado la oración, vuelve a la oración. Reconéctate con Dios a través de la oración. Aleluya. Gloria al Señor. Amén.